A la primera invitada de Todos Arriba de este día jueves. Y bueno, un caso que nos puso y nos ocupó, ¿no? En los últimos días. Vamos a hablar con Gisela Trocero, a quien conocemos, que forma parte de la familia. Podríamos decir que la tormenta ha pasado y ahora sí queremos conocer cómo está Carmela, porque veíamos cadenas de oración. De hecho, la pusimos en oración a su pequeña. Ella ha estado trabajando muchos años también aquí en Brinkmann, tiene un vínculo con nuestra ciudad. Gise, qué lindo poder verte. Te saludamos con Germán. Buen día. Buen día. Buen día, Ivana, buen día, Germán, y a toda la audiencia. Sí, la verdad que es muy lindo volver a saludarnos estando en casa. Qué Estando en lindo. casa, ¿no? Estando en Realmente. casa. Vos sabés que yo me enteré la semana pasada de todo esto. ¿Dónde me enteré? En mi casa, en Morteros, visitando a mis viejos. Me dice, vos sabés que está chiquita. Te juro, lo cuento y se me pone la piel de gallina todavía ahora ver a una criatura así, tener conocimiento de este caso. Pero hay mucha gente que por allí no está al tanto de lo que ha ocurrido. Así que me gustaría que nos pongas al tanto de qué fue lo que sucedió con tu hija. Contanos todo lo que han pasado en estos días. Bueno, la verdad que, ¿qué es lo que sucedió? Yo digo, prefiero llamarlo que fue un milagro, el Mm. que Carmela hoy esté acá en casa, porque qué sucedió desde la ciencia no tenemos un diagnóstico al día de hoy. Ayer justamente se cumplieron 3 semanas del primer episodio de Carmela y seguimos a la espera de un último resultado de la punción que le realizaron. Todo empezó el 12 el miércoles 11 de octubre a las 10:30 de la noche nosotros nos vamos a acostar como de costumbre. Carmela justamente es una niña que le gusta irse a dormir, que le contemos cuentos y es la que siempre dice y rezar y se durmió como todas las noches y de repente a las 12:30 de la noche me despiertan gritos. Gritos que no calmaban, que le preguntaba qué le pasaba y ella no respondía, solamente gritaba. A la 1:45 de la madrugada decido llamar a mis padres para que me ayuden con mi otro hijo y me lleven al hospital. En el hospital le colocan, la revisan, lógico, no, clínicamente no tenía nada, le colocan un calmante y me dicen que me quede en una habitación, que en 10 minutos el calmante iba a empezar a hacer efecto y Carmela debería haber calmado, cosa que nunca pasó. De hecho, Carmela ni siquiera atinó a calmarse. En ese momento el médico de guardia decide llamar al pediatra, el pediatra la vuelve a revisar, continuamente me preguntaban si yo la sentía conectada conmigo, una pregunta que estando acá en Mortero no lograba entender, no lograba dimensionar y a lo que yo respondía que sí, que estaba, yo la sentía conectada. Logran calmarla en la clínica San Roque con calmantes a las 3:30 de la mañana. A las 3:30 de la mañana Carmela deja de gritar y empieza a decir incoherencias. Incoherencias que no me llamaron tanto la atención, por ejemplo, una de las que me acuerdo era decirme que tenía pájaros en la cabeza. Enseguida pregunté a los médicos y a la enfermera y me dijeron que era producto de la medicación, por eso que en ese momento esas incoherencias no me llamaron la atención. Ella a las 4 logra dormirse y a las 8 de la mañana empiezan los gritos de nuevo. Le hacen una tomografía, le hacen análisis, lo primero que se descarta era un tumor cerebral, dando lógicamente estos análisis y esta tomografía bien, y el pediatra decide que viajemos de urgencia a Córdoba debido a que los gritos no calmaban, venía el fin de semana largo y como todos sabemos la tecnología que tenemos acá en la zona no alcanzaba para este caso. Así que el día jueves viajamos de urgencia con mi papá y Carmela hacia Córdoba, nos derivan al Hospital Ferreira, donde la reciben. Ahí Carmela hace una de las peores crisis, donde a los gritos se le agregaron, ella acá también intentaba pegarme y pellizcarme, pero no era con tanta intensidad. Cuando llega a Córdoba, esos rasguños, esas patadas que pegaba eran con mucha intensidad, muchísima fuerza, que en una niña de 5 años no tenés esa fuerza. O sea, una niña de 5 años no puede venir a manejar mi cuerpo, por ejemplo, y el de 6 personas que estaban a su alrededor. Y empezó a decir cosas que jamás escuché ni en ella ni en ningún niño.
y de ahí se desató todo el infierno, diría yo. Ahí empezamos a caminar por el mismísimo infierno. Fueron días Qué muy largos. tremendo, Gisela, lo que estás contando. Es tremendo, causa una sensación muy, muy extraña, muy rara. Contame qué edad tiene Carmela, porque no lo hemos dicho. 5 años tiene Carmela. 5 años, y tenía una fuerza que vos notabas que jamás había aplicado esa fuerza ni en vos ni en las personas que la querían contener en Córdoba. Exactamente. Ese día, para poder canalizarla, éramos 6 personas entre mi papá, yo, enfermeras y doctoras. Vos comentabas que cuando Gise empezó con estas crisis, con estos episodios, 12 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, ¿y era un grito constante sin poder parar, llanto incluido o solamente gritos? Era solo grito, no lloraba y tampoco hablaba. No pronunciaba ninguna palabra ni nada acá ahí en Morteros. En ese momento no. A las 3:30 de la mañana, cuando ella logra bajar esa excitación de gritos, es como que tiraba las manos, ¿viste? Como si habría alguien, como querés hablar con alguien. Entonces yo me acerco así y le pregunto con quién hablaba, qué quería decirme, y ella ahí tira, yo tenía una colita, como decirte así, y tira a tocarme los pelos. Yo le digo, ¿querés mis pelos? Y me dice, los pájaros. Y después, bueno, empezó a arrastrar la lengua y ya no se le entendió nada. Y bueno, en ese momento sí me quedé con esto que me devolvía el médico y la enfermera, que era producto de la gran sedación que le hicieron. O sea, ustedes piensen que desde la 1 aproximadamente que habremos ingresado a la clínica hasta las 3:30 de la mañana era inyectarle a través de la vía cada 10 minutos calmante. O sea, fue mucha la sedación que tuvo ese día y el resto de los días. A ver, Gise, le hicieron todo tipo de estudios, porque le hicieron, me imagino, análisis de todo tipo, estudios, tomografías para ver si tenía algo en la cabeza. La medicina no encontraba nada. No, de hecho hasta el día de hoy estamos sin diagnóstico. ¿Y cómo calmó todo esto? ¿Cuánto tiempo estuvo en Córdoba y cuándo empezaste vos? Me llamó una atención mucho una palabra que dijiste, conectada. ¿Cuándo realmente te sentiste que volviste a conectar con ella o que ella estaba conectada con el entorno, digamos? Ella estando en Córdoba tuvo episodios muy cortitos en los que se conectaba. De hecho, ayer cuando Ivana me pides la foto, hay una de las fotos donde se puede ver, ahí justo lo están pasando, que ella se maquilla, porque es una nena que ama maquillarse y pintarse las uñas. Y bueno, por ejemplo, en los momentos que ella estaba conectada, que repito, duraban muy poquito, ella pedía eso, pedía las pinturas, que no estaba maquillada, pero duraba muy poquito. Lo normal de una nena de 5 años. Tal cual. Y logramos tener esa conexión diría yo, de tener a mi Carmela de siempre 2 semanas y días después. Todo empezó un miércoles y a las 2 semanas el sábado, cuando va el sacerdote, ahí empieza a volver Carmela a la normalidad. A eso iba la consulta. Los médicos y la ciencia sin un diagnóstico y ante la desesperación de poder calmar las crisis de una pequeña de tan solo 5 años, recurriste a la religión. ¿Cómo fue eso? ¿Lo pediste ahí en Córdoba? ¿Cómo te manejaste? ¿O tu familia te habrá dicho? O quién, claro, lo recomendó. Pasó lo siguiente, cuando todo empieza, nadie nos imaginábamos cuál iba a ser el final. Acudimos enseguida a los médicos, como cualquier mamá pienso que lo hubiese hecho. Todo empezó un miércoles a la noche. Era como que cuando llegamos a Córdoba todo había empeorado como había empezado. Pero de repente, como digo, tenía esos pequeños episodios como que a nosotros nos daba la esperanza de que todo empezaba a avanzar, que todo empezaba a calmar. Y de repente, de lo bien que estaba, empezaban de nuevo las crisis, y las crisis siempre se le iba agregando algo más. Es como que las crisis no eran iguales, de hecho no era la misma crisis con la que yo la llevo de acá a Mortero, que yo recalco mucho y agradezco mucho al pediatra que esa noche los filma.
en las crisis. Yo obviamente tenía enterada de que el médico me estaba filmando porque yo estaba abocada a ella, y Sí. cuando me dice que nos tenía que derivar, me pide mi número de teléfono, que me iba a pasar, son 5 creo videos que me pasó, que por favor yo no me vuelva de Córdoba sin haber mostrado esos videos. Porque bueno, para poder viajar a Carmela la tuvieron que volver a sedar, y bueno, y no sabíamos nunca cómo iba a despertar. Sí. De hecho, cuando llega a Córdoba, ella llega como una niña común y corriente, y agradezco haber tenido esos videos, porque si no, sí, me volvían a casa y no sé qué hubiese pasado si nos volvíamos enseguida ese fin de semana. Lo que yo le pedía a cada médico que me preguntaba qué pasaba, que venía a la consulta, era eso, que no nos dejaran volver a mi pueblo sin saber lo que tenía mi hija y sin asegurarme de que mi hija iba a estar bien. El día sábado yo salgo un ratito a la sala de espera y entra mi hermana. Y ya desde la sala de espera se escucha, ahí es donde ella se pinta las uñas, de hecho, y al ratito se empiezan a escuchar de nuevo los gritos. Recibo la llamada de mi hermana que ingrese porque Carmela había entrado en crisis, y ahí mismo decido, en el transcurso del cambio entre mi hermana y yo, le doy el teléfono y le digo: Brenda, busca a padre Julián, llamalo y explicarle y decirle que venga. Cuando Carmela calma, o sea que sus crisis calmaban sedándola, dormirla, era la única forma de que ella no tuviera crisis. Mi hermana me cuenta de que me quedé tranquila, que ya había hablado con el sacerdote y que iba a ir. Bueno, pasaron las horas del sábado, pasó el domingo y el sacerdote nunca apareció. De hecho nunca había escrito en el transcurso del sábado, y el domingo sí me manda un mensaje preguntándome cómo estaba todo, y yo ahí mi respuesta fue que por favor vaya, porque las crisis seguían y Carmela no calmaba. Y él agarra y me responde: Gisela querida, quedaron en pasarme la dirección y no lo hicieron. La verdad que la comunicación con el padre Julián fue vía telefónica. Es una duda que nos va a quedar tanto a él como a mi hermana y a mí, porque nosotras decimos que sí le habíamos dicho dónde estaba. Y desde ahí todo empezó como a hacer un poquito de ruido interior, ¿no? Porque empezábamos a ver que las crisis eran cada vez peor, cada cual desde su rinconcito, desde su religión, desde su creencia, enviaba sus mensajes, o sea, hacían de que sus mensajes llegaran a mí. Y por ejemplo, no faltó aquel que me dijera: pasale agua bendita, y bueno, y le pasaba agua bendita, y es como que las crisis eran más fuertes todavía. Entonces eran pequeñas, no sé si llamarlos señales, pero que a mí cada vez me hacía ruido, y entonces ahí fue donde yo desesperadamente empecé a pedir a todo el que me escribía. Mi respuesta era: no dejen de rezar, por favor recen, por favor oren. Sí, un apoyo mediante la fe. Un apoyo mediante la fe. Y dice, discúlpame que te interrumpa, pero esto es realmente como en las películas, ¿eh? Esto uno por ahí piensa un poco, ve, estudia y analiza y decís: pucha, parece una película. Y a vos, al ver que no había solución por parte de la medicina, que no te decían nada, que no le encontraban nada, que la única forma de que ella deje de tener esas crisis era sedándola o medicándola, te volcaste al padre Julián, que es de ahí de Córdoba, no sé de dónde será, y bueno, y de ahí empezaste a ver los cambios. ¿Vos pensaste en algún momento, te soy sincero, y esto, disculpame que te haga la pregunta, es una pregunta muy jodida, pero pensaste en algún momento en algo así como un exorcismo o algo por el estilo, por ver la reacción de tu hijita ahí? Uno ya no sabe, que dentro de la desesperación como padre, uno quiere buscar una solución enseguida, me imagino, ¿no? La desesperación tuya. La desesperación tuya. Sí, la desesperación era cada vez más grande. Porque qué sé yo, uno al ser del interior, no desmerezco ninguna atención médica que nos han brindado, al contrario, desde el primer momento, desde el hospital, la clínica San Roque, el hospital Ferreira, el hospital privado, me saco el sombrero. La atención que han tenido para con mi hija y para conmigo, o sea, no solo para Carmela, sino, primero, lógico, estaba siempre Carmela, y una vez que lograban calmar la crisis de Carmela, seguía yo. O sea,
ver médicos que venían a abrazarme o a preguntarme cómo estaba, si necesitaba algo, la verdad que era conmovedor y al mismo tiempo era como sentir toda mi familia, todos mis amigos, mis conocidos y no conocidos, porque he recibido mensajes de gente que ni siquiera conozco, era sentirlos a través de ellos, ahí cerquita mío, y era lo que me daba fuerza para seguir. Pero sí, era desesperante porque vos decís, estoy en Córdoba, todo el mundo te decía que era uno de los mejores lugares, que me quedara tranquila, que eran excelentes médicos, que tenían toda la tecnología que necesitaba. De hecho, por eso, cuando las crisis comienzan a agravarse cada vez más, el equipo de médicos del Ferreira me citan a hablar fuera de la habitación y me explican que me tenían que derivar al privado por una cuestión de complejidad. Eso también dio miedo porque decís, pucha, no es que yo pienso que todo se está grabando, realmente cada vez es peor esto. Como te repito, o sea, me saco el sombrero para la atención médica, pero sí, por ahí lo pensabas y no querías que sea así, pero no me quedó otra que terminar pensando que la ciencia ya había hecho lo suficiente y que había que empezar a buscar por otro lado, ayudar de otro lado. Jim, como te decía, mucha gente de aquí de Brinkmann que te conoce, todos prendimos una velita y nos pusimos a pedir por Carmela, sin intentar quizás molestarte, pero mandar esa energía. ¿Cómo está hoy Carmela? ¿Volvió a sus actividades? ¿Cómo está ella? Que es lo más importante, y poder tener esta charla es porque, bueno, ha mejorado afortunadamente. La verdad que Carmela está como si nada hubiese pasado. Doy gracias a Dios por eso. Ella no se acuerda de nada. También agradezco eso porque la verdad que lo que pasamos es, como decías recién, fue vivir una película, o sea, y yo creo que más también, porque por ahí vos decís las películas son medias exageradas. No, a nosotros nos pasó. Nos pasó de decir, tenerla enfrente y que no era su voz, que no era su mirada, que no eran sus actitudes. Desconocerla completamente. Tal cual, ahora mi cuello ya está cicatrizando, pero me costó un montón para que cicatrice. Las cicatrices que tenía en los brazos, en el cuello, en la parte de atrás, cicatrizaron enseguida, pero la de acá, la del cuello, fue... ¿Pero por qué? ¿Esa foto que estamos viendo es de Carmela? No, esa es mía. Ah, es tuya. Ella te arañaba, te agarraba, te agredía a vos. Sí, ella me pellizcaba. Llegó a agarrarme la mano y decirme por fin carne fresca. Y querer morder. Qué feo. Ay, qué feo sentir eso. Desconocer así, más viniendo de una criatura de 5 años, ¿no? Y acá nos salteamos una parte. ¿Cómo fue que empezó a calmar todo esto? ¿En qué momento hizo el clic y que dijiste, bueno, volvió, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, como lo decía ante la desesperación, todo el mundo pedía permiso, si podían subir una foto, si podían rezar, si podían orar en tal religión, si podían hacer reiki. Y a todos yo les decía que sí. Yo soy católica, pero Dios es uno solo, digo yo. O sea, religiones hay un montón y creencias hay un montón, pero Dios es el mismo para todos. Y en eso, ante la desesperación de ver que se hacía todo, que todos los estudios, análisis daban bien, medicamentos carísimos le han puesto, te estoy hablando de 1 millón para arriba, tratamientos muy caros, y tampoco evolucionaba. A todo esto, el cura no llegaba. Cada vez que decía voy tal día, tal hora, era llegar la hora y recibir un mensaje de que lo disculpara, pero que no había podido llegar. A tal punto que el día viernes, el mismo sacerdote Julián me manda un audio donde dice que sea como sea, porque justamente habían empezado las crisis donde Carmela se empieza a contorsionar. Ella quedaba con las manos más o menos a esta altura, la cabeza girada para uno de los costados, lo más que daba el cuello, y sus piernitas bien acá atrás. Eso es desesperante lo que me estás contando, Gisela. Esas crisis no se las deseo a ninguna de las dos crisis a nadie, pero es lo que yo le decía a los doctores, le digo, estas crisis me desesperan, porque ella ahí gritaba que le dolía. Entonces yo digo, algo de conciencia en esa crisis llegó a tener.
Y la desesperación era porque, bueno, si yo termino golpeada, o sea, marcada, es porque en las otras crisis yo ponía mi cuerpo para que ella calmara. De hecho, me le tiraba arriba para contenerla y que ella no se golpeara. Pero en las crisis de contorsionismo, que los médicos le llaman excitación psicomotriz, era difícil. Era difícil porque no había cuerpo que lo aguantara, porque a mí como mamá me daba miedo de quebrarla. Claro. Porque era tal la rigidez la que ella demostraba, inclusive cuando tenía el cuello, se notaba que ella quería volverlo a su lugar y no podía. Ahí lo que me salía era ponerme lo más cerquita que podía de ella y hablarle al oído y decirle que nosotras éramos luz, que teníamos que brillar, que buscara la luz, que éramos faro, que Dios estaba con ella, que volviera, y era llamarla, y obviamente los médicos inyectar, hasta que volvía. A veces volvía diciéndome mami, me abrazaba, y a veces se dormía. La verdad que esas crisis fueron las más duras. Repito, no se las deseo a ninguno, a nadie, ninguna de las dos, pero eran preferibles las primeras, donde me decía cosas horribles, pero yo total sabía que no era mi hija. No era su voz, no era su mirada, no eran sus palabras. Y en eso, bueno, vuelvo un poquito, perdón que me voy. El día viernes, el padre Julián me manda un audio cuando yo le cuento justamente estas crisis, donde dice que sea como sea, el día sábado iba a llegar al hospital, sea a la hora que sea, porque ahora el mismísimo demonio está enojado. Esas fueron las palabras y fue algo que a mí me quedó. Es como que yo lo cuento y escucho su voz diciéndomelo. Y el día sábado, bueno, Carmela estaba sedada, los médicos mismos me mandaban a que por favor vaya a descansar porque justamente yo era la que más ponía el cuerpo. O sea, los médicos hacían su trabajo, pero era yo la que ponía el cuerpo, era quien lastimaba, era la que la abrazaba, y ya pasaban 2 semanas y el cuerpo no me daba más. De hecho, dormía en un sillón, que eso tampoco ayudaba a que pueda descansar. Y bueno, y ese sábado me voy, tengo una tía que vive en Córdoba, me voy, pero daba miedo irse porque las distancias allá no son las mismas que acá. Seguro. Entonces me subí arriba del remis y era mandar un mensaje, mami, ¿todo bien? Con eso de que me tenía que volver corriendo a la terapia, porque de hecho era lo que pasaba más de una vez. Que a pesar de que todos me decían también, o sea, total estés o no estés, lo hace, pero bueno, vos como mamá parece que no podés tenés que estar ahí. Cuando pasaba. Sí, que tenés que estar ahí. Que tenés que estar ahí. Y bueno, y ese sábado transcurrió así, me subí arriba del remis, mami, está todo bien, anda tranquila, duerme. Llego de mi tía, como, termino de comer, mami, todo bien, sí, bañate, y así, hasta que llegó el momento de decir, me acuesto un ratito. Cuando me acuesto, recibo el llamado de una prima de la localidad de Suardi, donde me dice que, bueno, que ante la desesperación, que ella no podía ver a Carmelita así, que ella se había contactado con una amiga de Córdoba, que en este momento está viviendo en Australia, que había pasado por algo similar. Se conecta con su amiga y su amiga le dice que por favor se contacten enseguida con un sacerdote de Buenos Aires, que se llama Fabián. Mi prima se contacta sin dudarlo, Fabián le pide que le envíe fotos y que pida mi autorización. Yo inmediatamente, una vez más, sin dudarlo, dije que sí. Camila pasa la foto de cómo es Carmela y de una foto que yo había pasado al grupo familiar de cómo quedaba Carmela después de cada crisis. El sacerdote hizo la bendición y a la hora mi mamá me manda un mensaje, una foto donde se ve de espalda, o sea, se ve la puerta entreabierta de la sala donde estaba Carmela y se ve la espalda gigante del padre Julián. Él usa una sotana negra, se ve así, toda la sotana negra, y es como ahora como me lo cuento, o sea, el sentir el alivio, el decir gracias. No le dije nada a mi mamá, que en el mientras tanto se estaba haciendo otra cosa para ver qué era lo que pasaba.
Y de hecho, bueno, me terminaron dando la tranquilidad, es como yo digo, el padre Fabián dio la bendición, para no llamarlo como lo nombraste en una parte de la nota. Sí. Hicieron eso. Sí. Y el padre Julián fue a confirmar que la bendición estaba realizada, porque él también, sin saber que se estaba haciendo lo otro, cuando él entra le pregunta a Carmela si quería recibir la bendición, si la podía bendecir, y ella irónicamente le respondió, no, gracias. Y bueno, el padre Julián una nena que todas las noches te pide rezar, en el momento que el sacerdote le pregunta si quiere, se negó completamente. Qué tremendo. Qué tremendo. Una nena que todas las noches pide rezar, una nena que ve una flor y me pregunta si la puede arrancar de la planta para llevársela a la Virgencita. Claro. Esa misma nena, al preguntarle si quería recibir la bendición, dijo no, gracias. Sí, fue fuerte esa parte. Y la cuestión está que terminaron poniéndole el rosario bendecido, que hasta el día de hoy lo tiene puesto y no se lo saca. Y rezaron juntos el Ángel de la Guarda y el Ave María. Entonces yo digo, el padre Julián fue a confirmar de que estaba todo bien. De hecho, sus palabras fueron, quédate tranquila que está todo limpio. Mientras que las palabras del padre Fabián, está todo limpio. Todo limpio. Sí. Y mientras que por una videollamada el padre Fabián me explica todo lo que había hecho, todo lo que había visto y percibido. Y bueno, y a lo último de la conversación me dice, por favor mamá, mírame los ojos. Y cuando lo miro a los ojos me dice, ya está mamá, se terminó. Y eso también fue fuerte y fue desde ahí Carmela cambió totalmente, nunca más una crisis. Eso pasó entre las 5 y las 7 de la tarde y Carmela a las 8 de la noche ya le estaban sacando medicación porque ya era una niña que pedía puchero. Al que entraba a la habitación le pedía puchero, que pedía helado y que quería que cuando nos íbamos de ahí que estaba aburrida. Mi amor, y de hecho, bueno, también les he pasado fotos que está en el piso jugando, después que está sentada en un sillón, porque ya era ella. Ya era ella. Vos como mamá la conocés. Nunca haber escuchado un testimonio así, ¿no? Y es tremendo. Comenzamos esta nota y vos comenzaste diciendo es un milagro y lo que vivimos es un infierno, fue un infierno. Comenzamos la nota así y realmente entendimos el porqué. La comenzaste con esas palabras. Inexplicable, creer o no creer, pero la fe lo puede todo. Que bueno, el testimonio que nos ha dejado Gisela es realmente conmovedor. Una nota que duró más de media hora y que realmente no tiene desperdicio. Queda en manos de las personas o de la ciencia no pudo hacer nada, la medicina no pudo hacer nada. Está comprobado. Y dos sacerdotes, porque fueron el de Buenos Aires y el de Córdoba que se acercó como para unir toda esa energía y esas fuerzas para luchar contra ese mal, ¿no? que estaba padeciendo tu niñita. Pequeña, es tremendo. Que celebramos que esté en Morteros con su gente, que todo haya cambiado. Mucha gente que estuvo acompañándolos a la distancia y desde nuestro lugar estuvimos aportando para que Carmela pueda estar bien. Así que Gise, sé que estás trabajando, te agradecemos este tiempo con nosotros. Antes de retirarme quería agradecer a todos, porque si bien como lo decís Ivana, desde la distancia, pero fue una distancia que a través de las oraciones, de las velitas, del reiki, de la religión que sea, nos hicieron sentir que no estábamos solas. Todo el tiempo mi familia me decía que me quedé tranquila, que había mucha gente que estaba con nosotros, pero no lo llegué a dimensionar hasta que llegué a Morteros. Hasta que llegué a Morteros y, bueno, de hecho ustedes que no son de Morteros y también se interesan por saber cómo está Carmela y gente que ni siquiera conozco que la ve por la calle y le grita, bienvenida Carmelita, qué lindo volver a verte. Gente que me pregunta si le puede dar un beso. Y bueno, ella accede y a todos le dice gracias por rezar
Y después me pregunta, dice, mami, ¿por qué la gente llora cuando me ve o me abraza tanto? Y bueno, sí, porque ella no recuerda nada. Y bueno, yo le digo que gente que estuvo rezando para que nosotras hoy podamos estar acá. Entonces, un gracias enorme. Y bueno, y si accedía a las notas y a los reportajes, me costó pensarlo, decidirlo, pero es como me dijo mi prima y mi hermana, tenés que contarlo porque ojalá que nunca nadie pase por esto, ni ninguna mamá, ni ningún otro niño, pero bueno, que si tienen la mala suerte de pasar por esto injustamente, que sepan que el mal existe, es verdad, pero que el amor es más fuerte y que Dios existe y que si todos nos unimos como hicieron todos ustedes por mi hija, se puede. Sí, por eso es que elijo creer. Sí, señor. Claro que sí. Elijamos esto, tengamos fe. Y que el curita Brochero la acompañe por siempre, que es el patrono de todos los niños. Ahí vi una fotito muy fuerte de ella con la estampita del curita Brochero. Sí, Dice, sí, te la mando un tuvo beso siempre. grande. Te mando Te un beso mandamos grande. acá un cariño Gracias. enorme. No, Gracias por cariño prestarte enorme. para contar esto en nuestro programa y que la gente de la región, de una gran región que nos está viendo, sepa por lo que has pasado. Te mandamos un beso Un grande. abrazo. Un beso grande. Gracias igualmente. Hasta luego. luego. Es tremendo el testimonio que ha contado Gisela. No lo... Uno piensa que son las películas nomás lo que No. pasan esto, ¿no? Estas cosas. Y es realmente, me ponía, mirá, No, yo en tengo momentos una me presión en el conmovía. pecho, chicos, tremenda, Me porque si conmovía. bien uno la conoce,